situación insostenible. Yo, sin ser nada de eso, que no soy nada del PSOE ni nada cercana al PSOE, pero no se puede negar que existe en este momento una operación judicial contra el Partido Socialista y contra el gobierno. Y eso es lo que hace una diferencia con el caso Kitchen. No solamente por la utilización de recursos del Estado, que es uno, muy bien, sino dos, por el tipo de operación en la que estamos viendo. La Kitchen no se supo así. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que en el timing coincide todo, que se están abriendo procesos con una velocidad alucinante que coincidan en el timing constantemente. O sea, se pueden decir ambas cosas a la vez. Que el PSOE debe responder por algunas cosas, ok, muy bien. Al mismo tiempo decir que hay una operación judicial contra el gobierno, también. Estamos ante una clarísima operación de desestabilización al gobierno, muy organizada, en tres patas, claramente. En primer lugar, el que pueda hacer que haga, todo el aparato político de la derecha con seria influencia en las instituciones del Estado. En segundo lugar, lo que hemos denominado el partido de las togas, que obviamente no es ni mucho menos todo el Poder Judicial, sino una minoría, pero que existir, claro que existe. Y en tercer lugar, ahora ya se ha incorporado, después de las acusaciones que hemos conocido contra el señor Zapatero, se ha incorporado de lleno la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, que, como saben, pues la semana pasada ha estado dando instrucciones al señor Abascal, al señor Feijóo y a la jefa del Partido Popular, a la señora Ayuso. Todos han pasado por allí. Me imagino que no ha sido para criticar los aranceles que pone Estados Unidos al campo español, ni el saqueo que tiene organizado Estados Unidos a los países europeos a través del rearme, ni para criticar los insultos permanentes de Trump al gobierno de España, sino para ver cómo participan en esa campaña, que es evidente que Estados Unidos pues no está perdonando ni el papel que ha jugado España con los países de América Latina, acercando posiciones en contra de sanciones unilaterales, y mucho menos el papel de España contra el genocidio en Palestina y la participación no solo de Israel, también de Estados Unidos. El asunto está claro, desde luego, si hay sospechas judiciales de que hay una operación para impedir investigaciones del Partido Socialista, eso se tiene que investigar, pero la impresión que da es que al Partido Socialista se le está investigando bien y de forma bastante coordinada. No parece que haya un problema, que haya una mafia, como pasó con la Kitchen, impidiendo en este caso investigar al Partido Socialista, como sí ocurrió con esa mafia que había en el Estado que impedía investigar las atrocidades, las corruptelas del Partido Popular. Señor Santiago, ¿me dice usted que Feijóo, Abascal y Díaz Ayuso han estado en la embajada americana? Por allí han estado todos pasando, eso lo hemos estado viendo en la prensa, por supuesto no han dado ninguna información oficial, pero claro, deberían explicarnos qué es lo que hacen todos en un periodo de tiempo tan reducido, ¿no? Y nosotros, bueno, es que vemos clarísimo que hay una operación de desestabilización, bueno, que es normal que la realice Estados Unidos. Lo que no es normal es que fuerzas políticas españolas, por muchas ganas que tengan de gobernar, se presten a eso y ataquen la institucionalidad de nuestro país, eso está claro. ¿Usted cree que hay operación de inteligencia internacional detrás de lo que está ocurriendo? Mire, yo me he leído el auto de la Audiencia Nacional con el que se cita a declarar al señor Zapatero, y evidentemente ahí hay cosas para mí que no nos gustan, que todo lo que pueda tener que ver con tráfico de influencias, pero francamente lo que ese auto denomina blanqueo de capitales, más bien con información entregada por el Home Security Information, creo que se llama la agencia, que con sede en la embajada, esa información de Home Security Intelligence Agency, bueno, como se llame. El caso es que lo que apunta claramente la información aportada por Estados Unidos son operaciones que son legales en España y en cualquier otro país del mundo, salvo en los Estados Unidos, para eludir sanciones comerciales, económicas, impuestas unilateralmente por Estados Unidos y que son contrarias contra el derecho internacional. Yo eso es lo que he visto en esas actuaciones que describe ese auto, ¿no? Al margen del problema ético o político de que participe una persona que es expresidente del gobierno. Ese es otro problema y por eso nosotros hemos propuesto que hay que regular, hay que incrementar, mejorar sustancialmente toda
la regulación de las oficinas de los expresidentes y la actividad de los expresidentes, porque obviamente, bueno, este país conoce, ahora la sorpresa ha venido por las actividades de Zapatero, pero este país conoce las intensas, frecuentes, permanentes actividades comerciales, de intermediación, vinculadas a grandes grupos económicos de todos los expresidentes del gobierno. Hoy el emérito, Partido Popular le señalaba a ustedes y a los socios del gobierno. Hoy escuché a Tellado, porque Tellado dice son ustedes los que tienen que dejar caer al gobierno. Escuche. Señora Díaz, usted formaba parte del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra, cómplice e igual de culpable que Sánchez y el socialismo. ¿Cuál es su límite? No me gusta nada lo que estoy viendo en la política española, por una razón fundamental. Hay gente que no llega a final de mes, hay gente que no puede dar de comer a sus hijos y hay expresidentes del gobierno que hacen se enriquecen y hacen negocios, unos y otros. Y ustedes todos, señor Tellado, lo están permitiendo. Enrique Santiago, la pregunta sigue siendo pertinente. ¿Ustedes ahora contemplan romper el gobierno? ¿Ustedes ahora contemplan dejar de apoyar al Partido Socialista? Pues yo creo que la vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha descrito muy bien. Nosotros hemos marcado permanentemente cuál es nuestra línea roja. Nuestra línea roja no es que el Partido Popular, el Partido de las Togas y la Embajada de Estados Unidos organicen una desestabilización, porque francamente ya estamos acostumbrados. Son 3 años, recuerdo a todo el país, es que el mismo día de la investidura de Sánchez ya estaba Feijóo pidiendo convocatoria de elecciones anticipadas. Esto es más de lo mismo y a unos niveles exacerbados, evidentemente. Entonces, cuando aparezca claramente esa financiación, esa supuesta financiación irregular, pues obviamente nosotros tomaremos decisiones igual que todos los socios parlamentarios. Pero aquí hay una operación de acoso y derribo al único gobierno progresista de Europa. Y nos molesta sensiblemente que eso se facilite por actuaciones, desde luego, no sé si legales o no, puede que ni siquiera sean legales, pero desde luego poco apropiadas políticamente y poco éticas de personas con gran peso en el Partido Socialista. Creemos que eso da una oportunidad para incrementar la desestabilización y eso es lo que nos tiene más molestos. Hay que ser francamente un poquito irresponsable para no saber que cualquier cosa que se hace pues va a ser cobrada por la administración Trump o por el Partido Popular, que esta gente profesional en dar golpes de Estado, en desestabilizar, en intoxicar. Entonces, nosotros, como bien ha dicho la vicepresidenta, vamos a seguir trabajando por mejorar la vida de la gente. Para eso estamos aquí. Todo el país ha visto qué es el Partido Popular y Vox en acción, en contra de la subida de las pensiones, en contra de ampliar los seguros de desempleo, en contra de subir los salarios mínimos, en contra de la Agencia Anticorrupción, en contra del decreto sobre vivienda para prorrogar los arrendamientos. Indicios que hay. Es una sensación muy dura la de tener que hacer todo esto binario, blanco o negro, 0 o 1. Hay efectivamente algunos indicios y hay algunas cuestiones que parecen de fábula. Y es imprescindible separar unas y otras. Y es lo que estamos intentando hacer estos días. ¿Hay sospechas en algunos elementos? Desde luego. ¿Hay otros que parecen ciencia ficción? Desde luego que sí. Y con todo esto, coleos políticos. El gobierno de momento parece sostenerse y toda esta trama parece salpicar. Porque en la investigación a Zapatero hay un coleo que alcanza a Moreno Bonilla y a Isabel Díaz Ayuso. Lo adelantaban ayer los compañeros de Público. Es el informe de la ONIF, que lo que dice es que trama, lo que sea. Pero que Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso contrataron con ella en cantidades considerables. Adela, vamos a echarle un vistazo. Vamos a echar un vistazo a ese informe de la ONIF, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que revela que la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía habrían abonado a la empresa de Julio Martínez un total de 192.000 euros. De ese total, Madrid Digital abonó en el año 2023 un montante de más de 96.000 euros y al año siguiente más de 32.000. 2 pagos que suman en total que rondarían los 130.000 euros, tal y como recoge este informe.
Además, en 2023, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid abonó a las empresas de Julio Martínez, otros 50.106 euros en concreto. Aquí lo tenemos. Nadie en el gobierno de Ayuso ha explicado de momento en concepto de qué se han realizado estos pagos. Por otra parte, la Junta de Andalucía figura también como pagadora entre el año 2020 y 2024 de un total, aquí lo tenemos, de más de 62.000 euros. Desde ese Ejecutivo Autonómico explican que los pagos corresponden con las ayudas de la Política Agraria Común, la PAC, abonadas a la empresa agropecuaria Lucena, una de las sociedades de Julio Martínez. Esto es lo que ahora mismo tenemos. Collantes, la explicación de la Comunidad de Madrid, ¿cuál? Bueno, entre el gobierno madrileño y el gobierno andaluz sí que reconocen, admiten haber trabajado con ese entramado societario del empresario Julio Martínez, al que la policía considera era el socio de Zapatero en esta trama. Lo que nos dicen desde la Comunidad de Madrid es que de momento no han identificado ni a qué empresa de Julio Martínez ni por qué trabajo se pagaron, como contaba Adela, esos 130.000 euros. Lo llamativo es que Isabel Díaz Ayuso la semana pasada nos decía haber parado los pies textualmente a las empresas de la trama de Zapatero en una adjudicación de un contrato, pero ese contrato finalmente no era adjudicado porque tenía un defecto de forma. En el resto de contratos que estamos conociendo hoy y en otros contratos también vinculados a líneas de metro, finalmente sí que se produjo esa relación, y defienden hoy que se haga una relación con un empresario en un momento dado, se adjudique un contrato y que luego ese empresario resulte corrupto, es algo del todo compatible, pero que lo que se tiene que investigar, dicen, es la trama con Zapatero, con el expresidente. Claro. Bueno, Rico, vosotros publicabais esto, lo adelantasteis ayer. Nosotros adelantamos ayer en público esta información y hoy damos otra información, bueno, que es parte de la misma base de datos de la Agencia Tributaria, muy relevante, ¿no? Identifican a 23 pagadores, a lo que llaman el entorno de la trama, grandes pagadores, o sea, personas o entidades, una persona física y el resto son personas jurídicas o administraciones. Solo hay 2 administraciones que figuran entre esos 23 grandes pagadores, que son la de Andalucía y la Comunidad de Madrid. ¿Esto significa que haya habido algo irregular? No, en absoluto, pero sí que pone el dedo sobre algo muy claro, que es: no se puede criminalizar absolutamente todo, que es lo que se ha intentado o lo que se está intentando aquí, que es criminalizar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque al final te termina salpicando, y por eso es una obligación de los periodistas también poner, creo yo, los puntos sobre las sillas y aclarar. La Comunidad de Madrid sigue sin explicar a qué han ido esos contratos. La Junta de Andalucía, nosotros llamamos ayer a las 2 administraciones en público, la Junta contestó a última hora de la noche, pero hicieron un esfuerzo por contestar, dicen que son ayudas para la PAC, ¿no? Ayuso, hasta ahora, y seguro que tenéis ese corte maravilloso que es de hace una semana, donde ella se autoproclamaba que ella había parado los pies. Sí. Bueno, entonces, si tú presumes de que paras los pies y luego apareces en un informe donde constan los pagadores, pues es escupir para arriba y que al final te termine cayendo encima. E insisto, tener relaciones con empresas de Julito Martínez no te convierte en un delincuente, porque hubo actuaciones legales. Hay que separar la paja del grano. Chema Garrido. Perdón, es parte del defecto que entraremos luego de lo que yo veo en los autos policiales, que hay cosas que pueden ser sólidas y otras que son disparatadas. Pedir la entrada en el domicilio de Zapatero porque allí recibía las cajas de vino es disparatado. Eso es la derecha y nosotros no queremos eso para nuestro país. Lógico que estén desestabilizando de esta forma tan brutal. Lógico, porque no son demócratas. Enrique Sanz, una imagen buscada. Si los requerimientos de información no se pueden hacer simplemente como se han hecho en la vía Acciona, por teléfono, por carta. Si esta es una imagen que pretende apretar la sensación de cerco. Esto es lo que hoy ha dicho Óscar Puente, que es impresionante esto. Victoria Rosell, magistrada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Buenas tardes. Aclárenos, el gobierno está protestando hoy por esas formas, diciendo, oiga, esto es un requerimiento de información, y está sugiriendo que aquí lo que ha habido es casi una imagen ante los medios. Lo estaba diciendo Óscar Puente. ¿Esto que se está haciendo esta mañana, esto es normal? Bueno, es verdad que existe siempre una posibilidad más
digamos, más de requerimiento de documentación previa a la entrada o que no lo requiera físicamente la policía, sobre todo cuando no se trata, pues no sé, de una red de narcotráfico o sea, hay jueces que directamente cuando queremos algo, evidentemente, no sé, a alguien que se dedica a robar y vender cosas o al tráfico de drogas, no se lo pedimos, entramos, pero a una organización legal, un partido político, una empresa, normalmente, además, este tipo de documentación tiene un rastro siempre, no es una vieja factura en papel o un ticket, sino que siempre hay un rastro contable en los ordenadores, en todo el servidor, en los documentos que debe llevar cualquier organización que lo haga legalmente y esté supeditada a todos los controles, como lo es, en este caso, entiendo, el Partido Socialista, de manera que es cierto que existe primero la opción de requerir esa documentación, que además puede ser largo buscar. Quiere decir que entran en una empresa directamente pidiendo unas cosas concretas de unas fechas, y es verdad que tanto la paralización del día a día del trabajo, si es que lo hacen en una sola jornada, como bueno, el impacto, ¿no?, tanto personal como de la propia organización es grande. Nosotros, la Judicatura tiene que medir siempre la proporcionalidad de la medida, entre otras el impacto, el perjuicio que puede causar, pero también la eficacia de la medida. Si crees que de verdad corre riesgo de pérdida un documento, que tampoco parece que sea de hoy mismo, ¿no? En caso de no entrar, pues entonces tienes que entrar en otro tipo de circunstancias, pero la verdad es que en este caso estoy oyendo varias voces que entienden que es un poco excesivo, que no se justifica en términos de proporcionalidad, y es cierto que es un poco sorprendente, sí. Magistrada, todo esto responde a una pieza secreta que lleva un año, secreta, que tiene origen en las denuncias en torno a Leire Díez. Esto ahora mismo, con estos elementos, con lo que sabemos, esto ahora mismo entra en financiación ilegal. Esa es una línea muy penal, pero muy política. Es la que terminaría y tumbaría la legislatura. ¿Esto está sobre la mesa ahora mismo? Yo no puedo decirlo, me parece que ahora mismo sería por mi parte una imprudencia, porque sería una conjetura, casi menos que una hipótesis, ¿no? Estamos en una causa secreta en la que solo estamos viendo las acciones que se proyectan al exterior, como esta llamativa de acudir al registro o a la petición de investigación a la sede del Partido Socialista, por lo que están poniendo sobre la mesa con todas estas cautelas, que luego siempre puede darse la vuelta o convertirse en otra cosa. De lo que estamos hablando es de, bueno, pues de presuntamente tratar de influir o desestabilizar causas abiertas a algunos miembros del Partido Socialista por parte de una militante que no tiene un alto cargo, que si hubiera cobrado por ello o facturado por ello también implicaría desde luego a quien le ha pagado, pero que sinceramente, perdón, pero si comparado con la Kitchen, esto sería el camping gas. O sea, esto es una cosa que parece una cuestión voluntarista de alguien que trata de obtener información porque, bueno, pues sabrá lo que se ha movido en otras instancias del gobierno anterior, del Partido Popular, con comisarios, con toda una trama de atestados, que eso sí influían decisivamente en causas judiciales, y yo creo que es una especie de imitación, de verdad, de imitación de algo que se está juzgando en este momento y que sí que tiene una gravedad inusitada, pero esto no parece, la verdad, que sea una vía, en principio, que digo que con todas las cautelas, porque no sabemos muy bien qué se está investigando, pero por ahora parece muy inferior a ese otro caso que ahora mismo se está juzgando 13 años después de haber ocurrido. Hoy suenan los ecos de lo que decía aquí quien parece el epicentro de esta investigación, Leire Díez. Ella estuvo aquí en Mañaneros 360 y preguntada por esto, ella negaba absolutamente todo, decía esto.
¿Trabajaba usted para el Partido Socialista? No, no digo en ningún momento que hable en nombre de nadie. Se está intentando vincular todo a partidos políticos y esa información probablemente de lo que hay ahí afecta a todos los partidos. Yo no he amenazado al señor Aldama porque para amenazar a alguien no lo he amenazado nunca. Llegamos a tal barbaridad que se convierte en estupidez, supina, porque el voto por correo está regulado por ley. Señora Rosell, ahora mismo lo que tenemos es un perímetro determinado que ¿qué delitos implicaría? ¿Qué significaría esto penalmente? Pues es que depende mucho de la hipótesis de la investigación. Puede haberse intentado obstrucción a la justicia. En el caso Kitchen se juzga malversación porque eran funcionarios públicos y falsedad en documentos oficiales porque eran funcionarios públicos. Entonces, inventarte un atestado, pruebas contra alguien, cargos, la parte pública es lo que le pone gravedad en el Código Penal a este tipo de conductas. Tratándose, si es que fuera así, de una persona particular que trata de influir en que con sus medios particulares o incluso facturando a alguien del partido que no se sabe en una causa judicial o decirle a alguien que no declare en contra, serían delitos contra la administración de justicia, es decir, tratar de cambiar las declaraciones de un denunciante, testigo, en una causa judicial para que no te cause un perjuicio, pero vamos, que son delitos de muchísima menos entidad, salvo que, no sé, que aparezca algo más. Es que la verdad es que estamos en un momento un poco inicial y sin conocer ni el auto de entrada, ni la comanda, la encomienda o el oficio judicial que lleva la UCO, en este caso, a la sede del Partido Socialista. Evidentemente, o sea, desde fuera parece que no se han adoptado otro tipo de medidas que sí que indican una gran carga delictiva por esa medición de proporcionalidad, ¿no? Que no hay entrada y registro en domicilios, intervenciones telefónicas, pero la verdad es que también puede haber una parte secreta de esto que permanezca en secreto y que, como no estamos viendo objetivamente sus resultados en la calle, no la conozcamos y cambie esta percepción. Magistrada Victoria Rosell, le agradezco en cualquier caso su experiencia y su explicación, como siempre su guía. Cuídese. He escuchado también ayer al señor Aznar reiterando entre sonrisas que el que puede hacer que haga y además animando a los ciudadanos a una, a una revuelta. Esta es la operación y esto llega después de la investigación a Zapatero. Hoy el presidente Sánchez ha avalado 2 veces y reiteradamente con la misma fórmula la situación de Zapatero, diciendo no veo elementos para cambiar el apoyo, diciendo he podido leer el auto, he leído el sumario. Lo dije y lo reafirmo, toda la colaboración, pero Cristina Cañedo lo que dice... De tranquilo, le han abierto en canal su vida, su agenda, etcétera, pero está con ganas de explicar al juez el descomunal error que es esta investigación policial. Y bueno, en ese sentido, pues me imagino que agradecerá, por supuesto, la confianza del presidente Sánchez. No lo puedo decir, no lo puedo afirmar, pero estoy completamente seguro de que le gustará que el presidente Sánchez siga confiando en él, obviamente. El miércoles pasado le expresó su apoyo después de todo lo que se ha conocido, entre ellos los informes de la UDED, si mantiene ese apoyo o se lo replantea. Y no sé si ha tenido oportunidad de tener información sobre la actuación de la UCO esta mañana en la sede del PSOE. Sobre el presidente Zapatero, yo he tenido la ocasión de poder leer el auto, he tenido la ocasión de conocer a través de los medios de comunicación y leer a través de los medios de comunicación el extenso sumario y, sinceramente, lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo
que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición. Y sobre, efectivamente, los requerimientos que se están produciendo ahora mismo en la sede del Partido Socialista, también por eso me he retrasado, porque los desconocía, he tenido que preguntar exactamente qué es lo que estaba sucediendo, y eso me parece que es importante como matiz, porque antes sucedía todo lo contrario. Teníamos precisamente a una organización política que utilizaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia para obstruir investigaciones judiciales. En este caso, aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y, por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año, y por tanto, los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares nuevos, me refiero, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Pero también quiero subrayar lo siguiente, y es que hemos estado en situaciones muy parecidas a esta, en otros momentos. Y creo que es muy importante también que la ciudadanía sea consciente de que el Gobierno de España está inmerso en una agenda de transformación que está dando sus resultados en todos los ámbitos, de crecimiento económico, de creación de empleo, de reducción de desigualdades, de posicionamiento en temas muy importantes para España y para los españoles, como son las guerras que estamos teniendo y las respuestas que estamos dando a esos efectos económicos de las guerras que está sufriendo el mundo desde hace ya más de 5 años. Y, por tanto, creo que ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, y, insisto, toda la colaboración por parte de mi organización con la justicia, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme por parte mía como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, de que responderemos con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto. Ese requisito de la prioridad nacional, ese requisito que se está incluyendo en la formación de gobiernos autonómicos, no sé si el Papa le ha mostrado algún tipo de preocupación por el crecimiento y el auge de esos discursos racistas en España y la utilización política por parte de algunos partidos. Y sobre los requerimientos de información al Partido Socialista que se están llevando a cabo, el juez parece implicar o señalar a la actual gerente del Partido Socialista, también a un miembro de la ejecutiva actual, Juanfran Serrano, y a su exjefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, en este caso en el que presuntamente el Partido Socialista habría pagado a Leire o a su entorno por intentar tapar casos que afectan al partido. No sé si ha podido hablar con ellos, le han dado algún tipo de explicación, y sobre esto si comparte también las críticas del ministro de Transportes, que habla de que, viene a decir que hay una especie de campaña coordinada contra el Partido Socialista y el Gobierno, y se queja de la desproporción de mandar a la UCO a por información a la sede del Partido Socialista. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlota. Sobre la primera de las preguntas, son conversaciones privadas entre el Papa y yo, y por tanto pues creo que no me corresponde ni creo que tiene estilo el compartir, más allá de las cosas que he hecho con ustedes antes, esas conversaciones con el Papa. Sí le diré que sobre este asunto, al respecto concreto, no hemos hablado. Sobre esta cuestión de la prioridad nacional, tal y como usted lo ha planteado, no lo hemos hablado. Pero tampoco le escondo, y esto es público, y usted lo sabe, y efectivamente no es porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el propio Papa. Tiene una mirada sobre el fenómeno de la migración muy diferente a ese tipo de discursos con los que nosotros estamos mucho más cercanos, ¿no? Sobre los requerimientos, mire, yo
me acaba usted de informar de algo que yo desconocía. Sobre efectivamente la gerente, un miembro de la ejecutiva y quien estuvo conmigo de coordinador antes de yo ser elegido presidente del Gobierno de España y sí como secretario general del Partido Socialista. No lo sabía. En todo caso, insisto, la gerente Ana María Fuentes es una mujer que ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del Partido Socialista. Ha habido mucha rumorología, mucho bulo, mucha fake news, que si se estaba hablando de financiación irregular, parece que eso se ha desmentido por parte incluso de los propios medios de comunicación. Bueno, insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho. Pero, de nuevo, lo hemos hecho. Nada más surgir este caso hace ya más de un año. Si es así, lo seguiremos haciendo, pero hasta el momento no tenemos mucha más información y la información que estamos conociendo es por parte de los medios de comunicación. E insisto de nuevo, en nada eso impugna todos los logros que está alcanzando este país en momentos muy complejos, en momentos muy difíciles como los actuales, como los que vive el mundo, y por tanto en esa tarea vamos a continuar. Del periódico ABC y de La Sexta. Muchas gracias por responder a las preguntas. Claro, la cuestión es, ha dicho que van a tomar decisiones en el momento en el que haya elementos que lleven a hacer lo necesario, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se tome una decisión? Porque la impresión es que con casos un poco menos graves se han tomado decisiones mucho más contundentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que haya decisiones? Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Nadie se puede imaginar, si hubiera habido una administración del Partido Popular con Vox, que hoy el 60% del precio de la electricidad generada viniera de energías renovables. Y eso está haciendo que hoy, pues los hogares tengan mayor capacidad para hacer frente a shocks energéticos provocados por las guerras, ya sea en Irán o ya sea en Ucrania. Pongo este ejemplo simplemente para poner en valor la categoría. Y es que el crecimiento económico, el éxito de país que estamos teniendo, tiene mucho que ver también con una palanca que es la estabilidad. Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Culminar, por cierto, tareas muy importantes que además, a ustedes que hemos hablado en múltiples ocasiones y también se lo traslado a la ciudadanía, culminar proyectos que son muy importantes y al menos para mí también muy relevantes, porque los fondos europeos terminan en diciembre de 2026. Por tanto, hay cuestiones, hay hitos que exigen de la constancia y no de meter al país en una parálisis que efectivamente pues, no se sabe si nos va a permitir el poder culminar con éxito o no esa gestión de fondos europeos que nos está trayendo crecimiento económico y transformación, ¿no? Digo lo de parálisis porque luego viene, después de unas elecciones, como todos ustedes saben, los procesos de investidura. Y claro, si hay procesos de investidura azarosos, por ejemplo, en territorios o en países con cultura democrática, como es, por ejemplo, el caso de Dinamarca, después de algunos meses sin haber formado gobierno, y en España también pues tenemos unas experiencias bastante evidentes y yo en primera persona puedo compartirlas con todos ustedes, pues yo creo que esa estabilidad de nuevo es un valor en un momento en el que lo que necesitan los ciudadanos es certezas y es lo que queremos dar desde el Gobierno de España. Perdonen por la extensión de las preguntas.
Sobre la justicia, lo he dicho en muchas ocasiones, colaboración total con la justicia y al mismo tiempo también respeto a la presunción de inocencia de las personas que estén afectadas, ¿no? Y sobre José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el presidente Zapatero, lo he dicho al principio, no veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno de España respecto a lo conocido en el auto y también en el sumario. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.